Y los varones cantarán, Santo, Santo es el Señor. Las mujeres gritarán, Santo, Santo es el Señor. Y los niños también dirán, Santo, Santo es el Señor. Y su pueblo le alabará, Santo, Santo es el Señor. Todopoderoso es el Señor, digno, digno es el Señor. Todopoderoso es el Señor, Santo, Santo es el Señor. Todopoderoso es el Señor, digno, digno es el Señor. Todopoderoso es el Señor. 19 horas, 2 minutos. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Dios los bendiga abundantemente. Hoy en esta martes, día de oración en nuestra iglesia, estaremos teniendo un tiempo de reflexión de la palabra y también a través de este medio podemos tener un tiempo de oración. Capacidad para recuperarse después de una batalla. Capacidad para recuperarse después de una herida en la batalla. Ese es el tema que tenemos en este momento para que podamos tener esta reflexión en el seguimiento de la serie Entrenándose para ponerse la armadura de Dios. Vamos orando. Padre Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, agradeciéndote por tu gran amor, tu gran poder que tienes para cuidar a tus hijos, a tu pueblo. Gracias, Señor, por la gracia que tú nos das, por la mano protectora que tú nos das cada día, cada momento. Bendice, Dios Santo, en esta noche, esta reflexión de tu palabra. Bendice a tus hijos que estarán reuniéndose presencial en el servicio en este momento. Tu gracia sea abundante, Dios Santo. Gracias por tu bendición. Gracias por lo que tú seguirás haciendo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eres limpio en la sangre eficaz. Gloria a Dios. 19 horas, 4 minutos. Eres limpio en su sangre. Amén. Gracias, Señor. Al venir Jesús en la sangre eficaz, estás listo para la mansión de luz. Limpio en la sangre eficaz. Eres limpio. Limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder. Acude a la cruz de Jesús. Él es la fuente que limpiará tu ser de todo pecado. Acude a Él. Limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en su sangre. Esa sangre eficaz. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Bienvenidos, queridos hermanos. Bienvenidos. Dios los bendiga abundantemente.
La gracia del Señor sea con escuchando ustedes. Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. (19:06). Bendiciones, hermano Luis Arias, hermana Ginette Rodríguez, bendiciones. Que Dios los siga bendiciendo abundantemente. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes en sus hogares, en su familia. Hermana Esther, bendiciones. Hermano Juan Rodríguez, bendiciones. Que el Señor los bendiga abundantemente. Bien, hemos orado y vamos a tener un momento de reflexión de la palabra en la serie ¿Cómo orar? Jesús nos enseñó a orar y estamos pues viendo cómo prepararnos para una guerra. Hemos estado viendo la necesidad que había de estar entrenados adecuadamente. Ahora vamos a ver cómo un soldado o un guerrero se recupera después de una batalla. ¿Cuántas veces hemos tenido batallas? Y en una de esas batallas hemos salido derrotados, quizás heridos, gravemente heridos, desanimados, desalentados de repente después de esta guerra. O hemos tenido la victoria, pero después viene el espíritu de venganza, de querer destruir nuestro hogar, nuestra familia, y si no puede con nosotros, se lo agarra con los hijos o con los nietos. Todos los creyentes hemos pasado por eso. Por eso es necesario saber cómo lidiar este asunto y cómo salir adelante ante esta dificultad. Bien, capacidad para recuperarse después de una batalla que hemos sido heridos. Hemos estado viendo en la primera parte, vendría a ser la segunda parte ya, el entrenamiento de un guerrero. Hemos estado viendo dónde, cuándo y por qué es la analogía de la armadura de Dios. Esta analogía nos ha enseñado mucho. Pablo estuvo 8 años preso en Roma. Allí vio cómo los soldados romanos usaban sus armaduras. En una guerra sería óptimo pues que podamos nosotros vencer sin ser heridos. Eso sería lo ideal. Pero como en toda guerra hay heridos, podemos estar de repente en esa lista de estar heridos. Entonces necesitamos aprender cómo recuperarnos de una derrota o de un fracaso o de una herida. En la Biblia encontramos muchos versículos en los que se describe el hecho de levantarse en el poder del Espíritu Santo, levantarse en el nombre de Jesucristo y continuar su obra. Levántate tú que duermes, hay un texto que dice. Entonces, en la parte introductoria de esta reflexión de la palabra, quiero mencionarles que hemos estado hablando de 3 tipos de soldados. Solamente para dar una introducción y recordarlo. 3 tipos de soldados. Uno de ellos era el soldado romano. El soldado romano era entrenado y adoctrinado en relación a su dios de la guerra. Ese dios de la guerra se llamaba Marte, el dios Marte. Ellos eran entrenados y adoctrinados, haciéndoles creer que eran hijos de ese dios Marte y que su armadura era pues como la que Marte usaba. Entonces eso era lo que les adoctrinaban a los soldados romanos. El segundo tipo de soldados también eran romanos o extranjeros, pero eran los gladiadores. Los gladiadores eran las personas que esclavos, eran esclavos. Hemos estado mencionando que eran personas que tenían sus amos y que a costa de su pelea y a costa de que ganaba la guerra o la pelea contra otro adversario, también puede ser gladiador o romano, conseguían su libertad. Entonces estos gladiadores eran entrenados y también tenían una relación en cuanto al dios Saturno. Cuando moría un gladiador, ellos hacían un culto
al dios Saturno. Ellos también eran adoctrinados a tener esa comunión con Dios y que cualquier cosa ellos pudieran pedir, poder para vencer a su enemigo, poder al dios Saturno. Su dios era el dios Saturno. El otro soldado que estábamos hablando era del soldado cristiano. Un cristiano verdadero. Difícil de encontrar un cristiano verdadero hoy en día. Pero sí es posible. Sí es posible. Medio raro encontrar un cristiano verdadero hoy en día. Se está haciendo cada vez más difícil la situación. Pero sí encontramos cristianos verdaderos. El cristiano verdadero también es entrenado y adoctrinado por la palabra de Dios. En relación al Dios de los ejércitos. Ese Dios de los ejércitos es Jehová Sabaoth. Ese es su nombre, del Dios de los ejércitos. Pero tenemos ahora, el cristiano está adiestrado, adoctrinado, está enseñado para pelear, no contra personas, no contra sangre, no contra cuerpo, sino contra seres espirituales de maldad. Ese es el asunto. No podemos agarrarnos de golpes allí, no podemos golpearlo, porque esos seres son espíritus, seres espirituales, angelicales, pero de maldad. Entonces la lucha tiene que ser en un aspecto sobrenatural, en un aspecto de una dimensión sobrenatural. Cuando hablo de dimensión no estoy hablando de alguna magia, alguna cosa un poco, bueno, de repente algo que queremos aplicarlo esto al aspecto de encantamiento. No. La palabra de Dios nos habla de una dimensión espiritual, de una dimensión natural, una dimensión sobrenatural. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando del aspecto espiritual. Entonces, nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la palabra, sino contra seres espirituales de maldad. Y ahí está, una vez más, nuestro versículo bíblico. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 dice: por lo demás, hermanos, leemos una vez más, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Mire lo que dice, antes de ir a la guerra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de ir a la guerra, tienes que tener el poder. El Espíritu Santo te dará el poder. Esas dos cosas, fortalécete en el Señor. Recíbele el poder del Espíritu Santo. Si tú no tienes eso, vas a ir en desventaja a la guerra y vas a caer rápidamente. Y acá dice en su fuerza. Y luego dice, una vez que tengas eso, dice vestidos de toda la armadura. De toda la armadura de Dios. Hemos dicho, Dios te dará esa armadura, pero tú eres quien decides, lo tomas o no lo tomas, pero no hay otra opción. El cristiano verdadero va a tener que tomar sí o sí, sí y tan solamente sí, la armadura de Dios. No hay opción para pensar si puedo o no puedo, o si es una opción para decir, bueno, no quiero, pues, no hay opción. Tienes que tomarla sí o sí. Eso. Por eso estamos hablando de un cristiano raro, un cristiano verdadero. No estamos hablando de fanatismo. Estamos hablando de un cristiano que está en contra de la corriente de este mundo. No le sigue la corriente, el sistema de este mundo. Está en contra de todo eso. No le sigue la corriente de las cosas que nos presenta este mundo. La infidelidad, las murmuraciones, los chismes, los divorcios, las cosas que este mundo nos presenta, la lujuria de los ojos, de los labios. No, el cristiano verdadero, estamos hablando de un cristiano verdadero, está dispuesto a morir su ego, a morir su yo. Por eso decía, ahora es muy difícil encontrar cristianos verdaderos que quieren realmente estar en la lucha. No es fácil.
Y algunos no quieren tener problemas, dice. Yo no me meto con el enemigo porque no quiero tener problemas. Y esta persona no sabe que el enemigo ya le declaró la guerra y que lo tiene en su entorno y lo tiene en sus manos, lo tiene bien adornadito y lo para haciendo mimitos ahí para que no mueva, para que no haga nada. Pero ya lo tiene dominado, lo tiene en sus manos y él no se da cuenta. O esa persona no se da cuenta. Pero cuando te da cuenta y reacciona, ahí viene pues el enemigo, se levanta. Claro, ¿acaso no te ha pasado a ti? Cuando tú has decidido hacer un ayuno de 2 o 3 días, has hecho un ayuno allí, o de repente vas todas las mañanas a orar, a buscar a Dios, empiezan los problemas. Es prueba de lo que te estoy diciendo. ¿Por qué los problemas? Porque el enemigo se levanta, pues. Se levanta el enemigo y empieza a querer. ¿Por qué? Porque no le gusta, pues. Se te está yendo de las manos, ¿no? El enemigo dice, se me está yendo de las manos. No. Yo tengo que tenerlo en mi posición. Tengo que tenerlo en mi poder. Y cuando el creyente, pues, sale de ese, el enemigo no le gusta, pues. ¿A quién le va a gustar? Al enemigo no le va a gustar esas cosas. Por eso hay algunos cristianos comodines. Solamente están acomodados a su propio pecado, a su propia conveniencia, a su propio estilo de vida que según ellos piensan que están bien. Por eso estoy hablando de cristianos verdaderos, cristianos realmente que quieren seguir los caminos del Señor en base a esta palabra. ¿Estás listo para tomar la armadura de Dios? Pastor, todavía no estoy preparado. Claro, pues. ¿Por qué? Porque para tomar la armadura de Dios tenemos que estar físicamente y espiritualmente preparados. Preparados. No podemos nosotros burlarnos, no podemos estar ahí un rato con el pecado y otro rato con Dios. No, estamos hablando de cristianos firmes. Acá dice para que puedas estar firmes en lo que has creído, firmes en tu identidad. ¿Eres o no eres? Entonces la palabra de Dios no hay vuelta que darlo. Hay una sola cosa, sí o no. Acá dice vestir de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, dice la palabra. Entonces necesita Dios soldados firmes, valientes, decididos, dispuestos a ir a la guerra. Caso contrario, no eres un soldado. No eres de repente ni siquiera un pámpano, porque el pámpano tiene un proceso para ser discípulo. El discípulo tiene su proceso para ser un siervo. El siervo tiene su proceso para ser amigo de Dios. Entonces, ¿dónde estás? ¿En cuál de ellos estás? De repente ni siquiera eres pámpano. Y de repente es un pámpano ni siquiera que está agarrado a la vid verdadera. Entonces ese pámpano está próximo a ser quemado porque se va a secar. Y muchos no se dan cuenta que están secos ya. Secos, ¿por qué? Porque no hay frutos dignos de arrepentimiento. Secos, porque ni siquiera ganan un alma en una semana. Ni siquiera evangelizan, ni siquiera leen, ni siquiera oran. Están secos, muertos espiritualmente. Y así dicen que son cristianos. Never in the light, decía alguien. Bien, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso es lo que dice la palabra. No tenemos lucha contra humanos, donde va a haber sangre, donde vas a golpear carne con carne. No tenemos ese tipo de lucha. Ese es el soldado que estamos hablando, sino contra principados. Ahí está. Ese es el príncipe de alta jerarquía. Principado contra potestades, el siguiente de jerarquía. Y luego contra los gobernadores. Ahí están. De menos a más, de más a menos están ahí. Contra los gobernadores de las tinieblas. Esos están encargados de luchar contra el enemigo en las tinieblas, mientras uno está durmiendo. El otro día, la semana pasada, estábamos durmiendo y el espíritu me avisa, a mi esposa también, no podía dormir. A las 3 de la mañana nos atacó. El enemigo nos atacó así físicamente nos atacó. Y el espíritu nos avisa, me despierto y echamos fuera en el nombre de Jesús. Una guerra. Eran mensajeros que habían sido enviados para destruirnos, destruir el hogar, destruir la familia, destruir nuestro matrimonio.
Y el Señor nos puso eso, y a pelear y a guerrear. Y mi esposo me dice, yo no he podido dormir hasta ahorita, eran las 3 de la mañana. No he podido dormir, me dice. Y no sé, y yo te he escuchado que estás ahí haciendo guerra, y eso te despertaste. Y el espíritu avisó. Nos pusimos a orar ahí, a quebrar, a cancelar. Y ese espíritu que vino, el tercer ataque, el Señor nos ha dicho, el primero ya fue, el segundo también fue, pero este es el tercer ataque ya para destruirlo. Y el Espíritu nos avisó. Cuando el Espíritu avisa, uno tiene que estar alerta. Sea cual sea la hora, tienes que levantarte. No hay lugar a sueño, no hay lugar ahí un ratito más. No, esas cosas no, como cristiano, como creyente, te levantas ahora mismo y empiezas a la guerra porque el Espíritu te está avisando, el Espíritu está ayudando. Y quebramos a esos agentes que han sido enviados, agentes del mismo diablo que han sido enviados para maldecirnos, a nuestro hogar, a nuestra familia. Y el Espíritu nos avisó y decimos, Señor, en el nombre de Jesús, atamos esos espíritus y le ordenamos, Jehová, envía tus ángeles. Y ordenamos a los ángeles para que persigan a nuestros enemigos, los acosen, los alcancen a nuestros enemigos y los trituren, los muelan, los haga polvo, como decía la Escritura. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener. Y cuando ya hay algo ahí, el enemigo se levanta, pues, no, tú no vas a hacer esto, no vas a decir esto, hay que impedirlo. Esos son los gobernadores de las tinieblas. Mientras estamos descansando tranquilito, ellos están al acecho, ellos están a la venganza, ellos están listos para querer destruirnos. Y si te encuentran distraído, sin el ojo y el discernimiento espiritual, ahí es el problema. Entonces necesitas como soldado de Dios, necesitas tener el discernimiento, el sentido espiritual agudo, ese sentido espiritual agudo, afinado, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios que te está hablando y te dice, levántate, vamos, algo está pasando. Y el Espíritu nos avisa. Ese discernimiento, espíritu de discernimiento nos avisa y ahí así. Vinieron para destruirles. Pero cuando nos avisa, el Espíritu Santo está con nosotros, lo quebramos, lo cancelamos y los que vinieron por lana salieron trasquilados. ¡Ay de ellos! Porque ese espíritu los persiguió para que nunca más se metan con el creyente verdadero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El enemigo sabe cuando tú eres verdadero. El enemigo sabe cuando un cristiano es verdadero. No un cristiano fingido. No un cristiano que de repente va a la iglesia y canta muy bonito, hace todas las cosas, de repente líder, todo, pero en la casa es un demonio o es una demonia. En la casa le grita al esposo, le grita a los hijos, le grita a la esposa, le grita a los hijos, a los nietos, hace un laberinto ahí. Se cree el gran cosa, el hombre de la casa, el machista de la casa. Cuidado, ese no es un cristiano verdadero. Todavía está en pañales este cristiano, porque tiene que adoctrinarse. Esa no es la doctrina que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña. La doctrina de la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener en alto a la esposa. Es cierto que ella es nuestra, no somos cabeza, pero no somos abusadores. Cuidado, somos cabeza, pero el varón no es cabezón, es cabeza. Entonces tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, lo que la doctrina de la palabra de Dios nos enseña. Si en tu hogar, gobiernas en casa muy bien, con mayor razón, vas a poder tener libertad para hacer guerra espiritual en la iglesia y en cualquier otro lugar. Entonces, agradecemos a Dios, porque en el hogar, hermanos, tenemos hijos, tenemos niños. Y a veces los niños, cuando preguntamos, he ido a algunas casas, a algunos hogares, los niños están contentos ahí. Y cuando uno quiere saber, ¿por qué motivo te han hecho llamar o por qué te piden oración? Le preguntan a los niños, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo te tratan? Y los niños sueltan. Te dicen toda la verdad.
Y algunos papás, mamás dicen, no papá, te estás exagerando, no son los niños, no son, ellos hablan lo que es real. Y mi mamá es así, mi papá es así, uy. Tremendo, tremendo. Si tú quieres saber cómo está mamá, papá, pregúntale a los niñitos. Secretos ministeriales. Que el Señor nos siga ayudando. Dice la palabra que tenemos nosotros estar capacitados para recuperarnos después de una guerra, después de una herida. El nombre de Jehová de los ejércitos es Jehová Sabaoth, que significa el Señor de los ejércitos, el Señor de los guerreros. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. El ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová. El otro nombre es el Guibor. El nombre Guibor, que significa Dios fuerte. Dios fuerte. Esos nombres están escritos en las Sagradas Escrituras. Entonces, esos nombres están ahí, nombre de guerra. Otros nombres hay, pero vamos a hablar solamente de este Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth. El Espíritu Santo es muy importante en la vida del creyente. Por eso dije, hermano, no puedes hacer la guerra si es que no estás cubierto con el Espíritu Santo, si no tienes la plenitud del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayudará y nos dará la capacidad para discernir cuándo es la voz del Espíritu Santo, porque puede haber otra voz. Y cuidado con esas voces, porque algunas voces no son de Dios. Entonces tú tienes que tener un oído fino. Esta sí es la voz de Dios. Esta sí es la voz de Dios. Por eso nuestros oídos, cuidado, nuestros oídos, los que oyen, lo que ojos que ven. Entonces tenemos que estar alertas ante todo eso. Bendiciones. A ver, nuestros hermanos que están aquí, nuestro hermano Julio Guevara. Quiero verte, hermano, quiero verte. Yo sé que has pasado problemas, dificultades, pero vuelve al camino del Señor. Es lo mejor que puedes hacer. Vuelve, querido hermano. Yo estoy contigo, cuenta conmigo. Siempre lo has hecho, siempre hemos hecho eso. Estamos contigo. Amén. Vuelve a los caminos del Señor. Hermana Elizabeth. Bendiciones, hermana Elizabeth. Que Dios te bendiga abundantemente. Hermano Jonathan, ¿no? Hermana Daisy, no sé si está en la iglesia, deben estar acá. Bien, que Dios lo bendiga. Buenas noches, pastor, recién llegando a trabajar. Dios lo bendiga, sí, Dios te bendiga, hermano. Sigue adelante, sin desmayar, hermano, sin desmayar. Agárrate bien de las manos del Señor. Agarrado de Él, nunca te sueltes. Amén, nunca te sueltes. Gracias al Señor. Estamos queriendo compartir esta palabra con nuestros amigos para que puedan ellos también recibir esta hermosa palabra que estamos dando en este momento. Que la gracia del Señor los guíe, los ayude para que ellos también aprendan cómo salir airoso ante una batalla y cómo ayudarnos para poder sanar nuestras heridas después de una batalla. Bien, compartí esta palabra. El Espíritu Santo, decía, es necesario en el creyente. ¿Por qué? Porque Él será nuestra guía. El Espíritu Santo estará con nosotros en la guerra. Tú tienes que dialogar con el Espíritu Santo. Estábamos en una oportunidad teniendo una guerra espiritual. Una persona vino, parecía tan normal. Y cuando comenzamos a orar, el Señor comenzó a ministrar a esta persona. Y esta persona se puso agresiva, bien agresiva. Y nos quería agarrarnos con las uñas, a la cara de frente, al ojo. Y los hermanos tuvieron miedo, los hermanos tuvieron temor. Y en eso nosotros empezamos a atar a ese espíritu. ¿Cómo se llama ese espíritu que se presenta así? Que te ataca. ¿Cómo se llama ese espíritu? ¿Espíritu de atacante? No, es un espíritu de violencia. Los nombres se dan a conocer a través de su manifestación.
¿Cómo se manifiesta? Eso es un espíritu de violencia. Inmediatamente, por eso tenemos que estar entrenados, saber cómo se llama ese. Se llama, por su manifestación, un espíritu de violencia. Inmediatamente, atamos espíritu de violencia, te ato de manos en el nombre de Jesús. ¡Pum! Quedó atado. Ya no podía, pues estaba atado en el nombre. Todo ese espiritual. Echamos fuera ese espíritu. Se fue gritando. Y fue gritando y se puso a llorar. Se puso a llorar, que daba pena su lloro. Daba pena su carita. Las hermanas estaban ahí mirando. Y se sentó allí en un lugar donde había que sentarse. Y se lamentaba por las oraciones. Y el Señor, que algunos se dejan engañar. El enemigo es así, bien astuto. Piensa que ya, ay, pobrecita, ya pasó. No, esa es la artimaña del enemigo. Tú tienes que estar seguro, Espíritu Santo, dime, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué sigue lo demás? El Espíritu Santo. Ese es un espíritu de lamentación. Ese es un espíritu de lamentación. ¡Wow! Todo estaba ya hermanita, ya pasó. No, espérate, tranquilo. Espíritu Santo está hablando. Espíritu de lamentación. ¡Wow! Comenzó a gritar. Me descubrieron, ¿no? Espíritu de lamentación. Te ato en el nombre de Jesús. Y ahora mismo sales en el nombre de Jesús. ¡Pum! Se fue. Salió. Y cuando sale esta persona que está sentado, ¡plum! Cae al suelo. Cayó al suelo. Estaba sentado, ¡pum! Se cayó. Ahora, Espíritu Santo, dinos, Señor. Esta persona ha venido a ti para ser libre. Libéralo totalmente, Señor, en el nombre. Tienes que dialogar con el Espíritu Santo. Mira, tengo otro tema preparado, pero el Espíritu Santo está hablando. Amén. Seguimos, amén. Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo ahí ministrando a esta persona. Y de pronto esa persona que está en el suelo se pone boca arriba y sus manos ahí y empieza a agarrarse acá. A querer matarse, a querer ahorcarse, Espíritu Santo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Espíritu Santo? ¿Qué espíritu es esto? Espíritu de suicidio, viene la palabra. Espíritu de suicidio, amén, gloria a Dios. Todos ahí a la expectativa, mirando, orando con los ojos abiertos. Orando en el nombre de Jesús, Señor, allí. Todo eso hay que aprender, hermanos. ¿Cuándo orar con los ojos cerrados y cuándo orar con los ojos abiertos? Sí. El Espíritu mismo nos avisa. Y esta persona estaba que se ahogaba solito. No era ella que se apretaba así, era el enemigo que estaba usando sus manos para ahorcarse. Imagínate que pase eso, que se muera allí. ¿Cómo vendrían las autoridades a hacer todo? Un escándalo. Es un asunto de guerra espiritual. Y el Espíritu avisa. El Espíritu Santo es nuestro aliado. El espíritu de suicidio. Te ato en el nombre de Jesús. ¡Wow! Sal afuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Se resistía, no quiso salir, no quería salir. En el nombre de Jesús, todos los hermanos están orando, insistiendo. Pobre espíritu maligno, tuvo que salir y salió gritando. ¡Wow! Se fue. Seguimos orando y dijimos, si hay algún espíritu maligno, algún espíritu más que está en ese cuerpo, que se manifieste ahora mismo en el nombre de Jesús. Y comenzó a manifestarse. Eso comenzó a manifestar. Y esta persona se movía allí. Se movía ahí, en el fuego. Se movía ahí. ¡Qué tremendo! ¿Qué espíritu es eso? ¿Qué espíritu es eso? Se movía. Y su lengua salía y entraba, salía y entraba. Esas cosas se han visto. Esas cosas se ven.
No estoy hablando mentiras, estoy hablando evidencia. Una cosa es que te cuenten, otras cosas que tú mismo estés en escena. ¿Qué espíritu es eso? Espíritu de serpiente. ¿Te acuerdan cuando dice la palabra? Cuando la serpiente venenosa viene y te pica y no podrá contra ti, no te picará contra ti. De eso estamos hablando. De esa serpiente venenosa, los cascabeles, las que están en el desierto, esos que te atacan con la cola para destruirte. Esas cosas estamos hablando. No son carnales, son espirituales. Esas cosas, espíritus malignos, espirituales, pero evidentemente están haciendo su obra, están queriendo matar a esa persona. Y ahí está, estando ahí manifestándose un espíritu de serpiente. En el nombre de Jesús, por su nombre, atamos a ese espíritu maligno. Y comenzó a hacerse violento. Comenzó a querer hacerse daño, a querer golpearse la cabeza. No es fácil, hermano, eso. Sal de ese cuerpo, sin hacer violencia, en el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esas cosas se aprenden antes de la guerra espiritual. Por eso es importante ese tiempo de ayuno, de guerra espiritual. Y ese espíritu tuvo que irse, porque le echamos fuera en el nombre. A veces se resisten, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Salió. El esposo no sabía qué hacer. Terrible, el esposo estaba sorprendido. Es mi esposa esa persona, diría. ¿Qué está pasando? Yo he estado con ella así. ¡Wow! Espíritu Santo, ¿qué más? Ya se liberó. Amén, gloria a Dios. Puede haber otras cosas más, pero esta persona se libró por ese momento. Ese cuerpo está libre. Esperamos un ratito hasta que se recupere. Y comenzó a moverse. ¿Qué pasó? Dice, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? No se dio cuenta de lo que estaba pasando. El esposo estaba, pero... Y el esposo quería intervenir cuando hizo eso. No, tranquilo, le digo. Porque a él le iba a dar duro. Hicimos sentar todo. Y decía, gloria a Dios, soy libre. Decía, soy libre. Algo salió de mí. Exacto. Se sentía más liviano, el peso realmente que había, todo eso había salido en el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Así es nuestro Dios. Ese Dios, Sabaoth, el Dios de la guerra. Jesús allí, el Espíritu Santo allí ministrándonos. Entonces, cuando hay esas cosas, hermano, téngalo por seguro que ese espíritu es un espíritu vengativo. Ese enemigo es un espíritu vengativo y va a querer contrarrestar, va a querer volver otra vez. Entonces todos tenemos que orar. Señor, cúbrenos contra todo espíritu de venganza, contra todo espíritu de represalia. Cúbrenos, Señor, contra todo espíritu maligno que quiera regresar a mi hogar, a mi familia, quiere atacar a mis hijos, a mi hogar. Estamos cubiertos con la sangre poderosa del Cordero. Tienes que cubrirte con las... Esos son entrenamientos, queridos hermanos. Estamos hablando con creyentes verdaderos, que quieren. Muchos tienen miedo. No, yo no entro ahí. No tienes otra opción. No, eso solamente son para los líderes, para los pastores. No, hermanito. La palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen, y tú ya no crees, ¿no? Solamente es una teoría que está en tu mente. Pero no lo pones en práctica porque no eres un cristiano práctico, eres un cristiano mediocre. Tienes que ser un cristiano que la palabra esté en tu vida, que tú practiques la palabra. Por eso estamos hablando de cristianos verdaderos,
que hoy en día, como dije al comienzo, raros los vas a encontrar. Muchos van a estar en su comodín y no quieren hacer nada ahí, no quieren meterse en estas cosas, no quieren estudiar nada de estas cosas, porque dicen, no, yo he hecho un trato con el enemigo, yo no me meto con él y él tampoco se va a meter conmigo. Un cristiano haciendo trato con el enemigo, donde se ha visto. ¿Cómo es posible que un cristiano esté haciendo trato, un contrato, un acuerdo con el enemigo? ¿En dónde se ha visto eso? ¿En dónde te han enseñado eso? Jamás yo estoy enseñando esas cosas. ¿Eres o no eres cristiano? ¿Eres o no eres creyente? Muchas de las personas hemos estado orando y orando y intercediendo. Tengan en cuenta que cuando hacemos eso, el enemigo va a tratar de contrarrestar, de querer atacar, de querer vengarse. Y ahí es donde tenemos que estar cubiertos con la sangre poderosa del Cordero. Sigue adelante, sigue tu vida ordenada, sigue y no des lugar a que el enemigo tome ventaja en alguna cosa que el enemigo quiere perturbarte en tu mente, en cualquier hecho de tu boca, de tus labios, de tus hechos, de tus pies a donde vas. Por eso la palabra de Dios dice, ser santo porque yo soy santo, y verás la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces el Señor nos va a ayudar para que después de esta guerra pueda hacer que salgas herido. Algunas personas, después de esta guerra, preguntamos, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo están, hermano? Dice, tengo un dolor de cabeza horrible. La venganza. El otro dice, tengo un dolor acá, pastor. Y empezamos a orar. Echar fuera y quebrar, cancelar. ¿Cómo estás? Ya se fue, pastor. Ya no tengo nada. ¿Cómo está ese dolor de espalda? Ya no tengo. Es guerra espiritual. Es una batalla. No contra carne y hueso. Es contra espíritus. Y ahí están. No los puedes ver. Algunos tienen don de ver. Y qué tremendo es eso cuando esa persona ve. Cuando esa persona ve a esos espíritus se cuelgan en las piernas. Tengo dolor de pierna. Está colgado ese espíritu ahí. Tengo un dolor de espalda. Acá en mi espalda me duele. Está colgado como mochila, pues. Ahí ese enemigo, hueste celestial de maldad, está colgado como mochila. El hombre que tiene visión, ve, ahí está colgado. Ahí está colgado. En el templo, un hombre estaba que dormía. El Espíritu Santo hace ver a este varón. Dice, mira, hay dos ahí donde el enemigo está sentado en su cabeza, está poniendo su pie en su nariz, en su boca, y le hace dormir. Tremendo. ¡Wow! Hay gente que va a dormir a la iglesia y no sabe que el enemigo está sentado en su cabeza y que le está haciendo oler sus pies. ¡Qué terrible! ¡Aleluya! Gloria a Dios, santo, poderoso eres tu Señor. ¡Qué tremendo! Le estamos preparando a usted para la guerra espiritual. Y esto es solamente para valientes, no para cobardes, es para valientes. Y solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. No tienes otra opción, querido hermano. No hay cristianos mediocres, no hay cristianos miedosos, temerosos. Hay cristianos valientes, esos cristianos raros, ¿no? Valientes, pues. Que el Señor te ayude a tomar tu decisión. Y ya no estés pues allí jugando al pecadito. Agárrate de Cristo, agárrate de Dios. Cristo viene pronto y te puedes quedar. Yo no quiero que tú te quedes. No quiero que tú te quedes. Cualquier momento sucede algo, estás listo y preparado para ir con el Señor. Y si viene el Señor, sucede algo y no estás preparado, estás en pecaditos, en pecado, en pecadotes, que Dios tenga misericordia, ya será tarde. Porque mientras estás con vida, tienes oportunidad para arrepentirte de esos pecaditos, de esos pecadotes, de esa iniquidad. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude. El Señor está hablando bien fuerte hoy día. La gracia del Señor nos cubra. Que el Señor nos ayude.
Bien, ¿cuáles son las instrucciones para recuperarnos? Me quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos. La ventaja que tiene el guerrero de Dios en comparación con el guerrero romano y en comparación con el gladiador. La ventaja que tenemos los guerreros cristianos. El gladiador tiene un dios Saturno, está muerto, no vive. El soldado romano tenía un dios Marte, está muerto, no vive, no te habla. Pero el cristiano verdadero, que es difícil encontrar hoy en día, como decía al comienzo, el cristiano verdadero no tiene un Dios muerto, amén. Tiene un Dios vivo, aleluya. Tiene un Dios poderoso que te habla. Qué tremendo. Te habla a tu mente, te habla a tu corazón, te habla a tu ser. Ese es el cristiano verdadero, que sabe oír la voz de Dios, sabe ver, sabe escuchar si es o no es, si sabe diferenciar si es o no es la voz de Dios. De ese tipo de cristiano estamos hablando. Entonces, la ventaja que tiene el guerrero, una cosa es ser soldado y otra cosa es ser guerrero, porque el soldado está en entrenamiento, pero el guerrero ya está en la batalla, ya sufrió la batalla, ya sufrió las heridas. De repente una fractura, ya sabe cómo se ha recuperado. Y ahí tenemos que entrar. Entonces este soldado, este guerrero, tiene a un Dios vivo. Y es hijo de Dios, no hijo de Marte, no hijo de Saturno. No le han hecho creer, no. Nosotros estamos seguros. El cristiano verdadero está seguro y cree. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cree en un Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Pablo. ¿Se acuerdan? A ese Dios de Pablo. En el nombre del Dios de Pablo echamos fuera los extorsionadores, querían echar fuera en el nombre de Dios de Pablo. ¿Y qué pasó con esos espíritus? Lo vamos a ver. Esos espíritus vinieron y lo agarraron y esos espíritus tienen una fuerza tremenda. 4 hombres no lo pueden dominar. Sí, físicamente tú quieres agarrar, te bota, te dispara 2-3 metros. Tienen fuerza, no son ellos pues. Y este espíritu dice que los agarró y los desnudó, les quitó la ropa y dice que corrían. Extorsionadores en la Biblia. Qué tremendo. No estaban preparados para hacer guerra espiritual. No estaban preparados. Termino. Había unos hombres que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Y cuando Jesús viene, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo que no nos conoces? En tu nombre hemos echado fuera demonios. No les conozco a ustedes. Y los echó fuera. ¿Cómo que no nos conoces? En tu nombre hemos echado fuera demonios. ¿Cómo es eso, pastor? Que Jesucristo no los conoce. Claro. Esos son pueblos falsos. Que por acción de la palabra, porque la palabra es la palabra, porque la palabra funciona con la palabra, y en el nombre de Jesucristo, por ese nombre es que estamos echados fuera, no por esa persona, y él cree que por esa persona está echando fuera, y se cree pues un Superman, y se cree el Todopoderoso. Qué terrible, un cristiano falso. ¿Cuántos cristianos habrá así? Por eso estoy hablando de cristianos verdaderos. ¿Cuántos cristianos habrá así? Que echan fuera demonios solamente por esto. Qué terrible. Dios no es negocio. Jesús no es negocio. La sangre de Jesucristo no es negociable.
Que el Señor tenga misericordia. Hoy en día, más que nunca, la palabra de Dios nos dice, en los últimos tiempos habrá gente que apostatarán de la fe. Terrible. Apostatarán con apariencia de piedad, pero no tienen nada. Hijos de perdición, que hicieron milagros, pero no en el nombre de ese otro nombre, de ese otro Jesús. Que Dios tenga misericordia. Hay mucho que aprender. Así que los que están escuchando, entra de una vez a lo que es la guerra espiritual, porque no hay otra opción. No hay otra opción. Va a haber momentos difíciles, sí. Yo no les digo que sí, todo va a ser color de rosa. No. El creyente entra por la puerta angosta y el camino es angosto y lleva encima la cruz. No es fácil. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude. Bendiciones, Pastor Seña. Usted y yo sabemos lo que es esta guerra espiritual. Yo lo he podido ver en usted, que usted ha luchado contra esos seres espirituales de maldad y los ha vencido. No es fácil, pero sí se puede vencer. Todo es en un terreno, en una dimensión espiritual. No hay lucha contra carne ni sangre, dice la palabra. De eso estamos hablando. Tu espada no es la espada de metal, puñal. No, eso no es tu espada. Eso no es tu arma. Tu escudo no es el escudo que vas a poner en tu brazo y que te vas a defender. Es el escudo espiritual. Vamos a ver, ¿cuál es el escudo espiritual, pastor? ¿Cuál es mi arma que yo tengo que usar, pastor? Vamos a ver, algunos ya lo saben. Y si quieres saber, lee, pues, acá está. Efesios capítulo 6, de los siguientes versículos. Ahí lee y empieza tú mismo. Estudia la palabra. Estudia la palabra. Vamos orando. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has permitido hablar, enseñar. Gracias, Señor. Nos dejamos guiar por ti. Hay otros temas más que tenemos adelante, pero tú te has centrado en esto. Y gracias, Señor, por usar mis labios, mi corazón, mi mente. A ti sea la gloria, a ti sea toda la alabanza. No hay otro Dios como tú. Señor, oramos por nuestros hermanos que están pasando dificultades. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que están delicados de salud. Señor, que clamen a ti. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Cada uno es un soldado de Cristo. Clama a mí y yo te responderé. Cada uno es un guerrero del Señor. Clama a mí y yo te responderé. Ahí está la promesa. La promesa no es para los líderes, para los pastores, es para todas las personas que quieren clamar a Dios de corazón. Aleluya. El que clama, el que le busca, lo halla. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Así es. Sí, así es. Tú puedes hacer la guerra. Tú puedes ahí donde estás, echar fuera esos espíritus tal como se manifiestan. Cúbrete con la sangre poderosa del Cordero. Cúbrelo con la sangre poderosa del Cordero y echa fuera en el nombre de Jesús. Después que haces eso, cúbrete con la sangre a tu hogar, a tu familia. Y sigue teniendo temor de Dios. No des ventaja. Sigue adelante. No des lugar para que el enemigo quiera tomar venganza contra ti. Señor, gracias. Muchas gracias por la enseñanza. Gracias por este tiempo de reflexión. Te damos toda la gloria y todo el honor sean para ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Bendiciones, hermana Escate. La estamos extrañando, hermana Escate. Cuando lo vemos en la iglesia, ya estamos los días martes de 7 a 8. Jueves de 7 a 8, domingo también a las 11, de 11 a 12, hermana Marixa, que Dios lo bendiga abundantemente. Uy, hermano, usted ha pasado unas guerras tremendas, hemos guerreado, ¿se acuerda? Hemos estado allí con usted y ahí el Señor lo ha dado nuevos riñones, qué tremendo,
nueva vesícula. Que el Señor te ayude, querida hermana. Nuestra hermana Daisy Cruz, sigue adelante, hermana. El Señor tiene poder para quebrar y cancelar toda cosa que el enemigo quiera perturbar tu hogar, tu familia. Hermana Escate, Dios te ayude. Sigue adelante, no desmayes. Sigue adelante si quieres estudiar la palabra aún más, pero tienes que poner en práctica, querida amiga. Hermana Marilu, uy, hermana Marilu, cuántas guerras ha pasado mi hermana, y allí ella es fiel al Señor, porque sabe que las promesas están allí. El pastor Neri Seña, bendiciones, consiervo, que Dios lo bendiga abundantemente. Gracias, pastor, Dios lo bendiga a todos. Bendiciones también para ti, hermana Escate. Pronto queremos verlo a usted también. Bien, gracias al Señor. Estamos en victoria, gloria a Dios. Bien, gracias al Señor. Bendiciones a todos nuestros hermanos, que Dios los siga bendiciendo abundantemente. La pastora está en la iglesia ahorita, ella está llevando la palabra, de repente ya está terminando, está ministrando. Que Dios nos ayude. Estamos así haciendo prácticamente 2 trabajos, qué tremendo. Pero la obra es del Señor, la obra es del Señor. No estamos por esto, estamos para servir al Señor, La gloria sea para nuestro Dios. Gracias al Señor. Nos despedimos con una música peruana. Música del pastor José Navarro. Dios Todopoderoso. 19 horas. Amén. 58 minutos. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No resbalarás, porque Él está atento. Él te guardará. Él te cuidará. Qué tremendo. Mi socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. Él hizo todo. En Él tenemos fe. Ese es el Dios vivo que tenemos. Ese es el Dios vivo. No tenemos un Dios muerto. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Qué tremendo. Gracias al Señor. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón. Amén. Desde Lima, Perú, a las naciones. Aleluya. Gracias a Dios. Desde Lima, Perú, a las naciones. Desde Lima, Perú, distrito de San Martín de Porres. Si estás cerca a la Avenida Perú, visítanos. Sin duda será una gran bendición extenderle personalmente nuestro saludo. Pastor Máximo. Si usted quiere entregar su vida al Señor, haga una oración. Le voy a guiar. Lo puedo guiar. Repita esta oración. Señor Jesucristo, perdóname, Señor. He llevado una vida mediocre. Una vida que no es realmente de cristiano. Me arrepiento de ello. Y quiero, de aquí en adelante, servirte. Quiero arreglar mi vida. Quiero ordenar mi vida. Si tú vienes ahora, no estoy preparado así. Por eso necesito de ti, Señor. Perdóname, Señor. Recíbeme, Señor, mi reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén. Tu compromiso, querido hermano, hermana, no es con el pastor segundo. No es con ninguna iglesia. Es con el Señor. En donde estés, asiste a una iglesia. En donde estés. Si estás en San Martín, bien, gloria a Dios, bienvenido. Pero si estás en otro lugar, busca una iglesia. Busca una iglesia donde predican la palabra de verdad. Y ora todos los días. Lee la palabra todos los días. Lee, estudia la palabra. Si no hay maestro, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Dile, Espíritu Santo, enséñame. Y qué tremendo. Agárrate de la mano del Espíritu Santo. Todos los días anda con Él. Puede ser literal lo que te estoy diciendo.
Que Dios lo bendiga. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Hermana Marisa, bendiciones. Que Dios lo bendiga. Hermana Daisy, gracias por sus saludos. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones a todos nuestros hermanos. Hermano Jonathan, bendiciones. Saludos a tus hijas. Que Dios lo bendiga abundantemente. Hermano Rodríguez, hermana Jeanette, la gracia del Señor sea con todos ustedes. Jesús es el Señor de mi Perú. Jesús es el Señor de mi país. Los congresistas pasan, los presidentes pasan. Jesús no pasa. Sigue adelante. Bendiciones, bendiciones.